Tras cumplir sus 16 años, Himori Momochi, quien es huérfana de padres, recibió como herencia de ellos la antigua casa de la familia Momochi. Pese a las advertencias acerca de que el lugar se hallaba embrujado, la protagonista no hizo caso y de inmediato se mudó, ya que no tenía dónde quedarse. No obstante, ella no contaba que al llegar, su nuevo hogar estuviese ocupado por 3 apuestos chicos, con los cuales tendría que convivir. Sin nada más que añadir, hoy les voy a resumir un anime llamado El Príncipe Demonio de la Casa Momochi. ¿En serio creyeron que unas historias de fantasmas me asustarían? Pues lo siento mucho, porque esta es mi casa, así que márchense ustedes. La historia inicia cuando la heroína conoce a Aoi, Yukari e Issei, los ocupantes ilegales de la casa Momochi. Rápidamente, el trío intenta persuadir a Himari para que se marche. Incluso utilizaron cuentos de fantasmas y maldiciones a fin de asustarla. La adolescente insistió que se quedaría, sin imaginarse que Issei, junto a un grupo de Ayakashis, tratarían de intimidarla. Ella controla la situación al descubrir que tiene el poder de expulsar de la residencia a los individuos que desee. Ahí interviene Aoi, quien le cuenta que la casa Momochi se encontraba en la frontera del mundo humano y el espiritual, de modo que los seres que lo habitaban no eran humanos a excepción de él. Sin otra salida, el muchacho le pidió a la protagonista que se vaya, y aun cuando sabía que no tenía un lugar al que regresar, Himori salió corriendo al sentirse expulsada. De repente, un espíritu maligno se presentó y quiso tomar el cuerpo de la heredera de los Momochi. A su rescate vino Aoi, el cual se transformó en Nue y ordenó a Yukari e Issei, sus 2 shinigamis, eliminar al enemigo. Aoi pone a salvo a la heroína, y como era evidente, le mencionó que él es Omamori, o más bien dicho, el guardián de la casa Momochi. La noticia impactó a Himori. Aún así, al recuperarse, decidió vivir con ellos, debido a que esa era su casa. Oye, Himari, dormí muy bien con tu calor. ¡Qué depravado! ¿Te atreves a entrar a la cama de una chica porque tienes frío? Unos cuantos días después, la protagonista escucharía que Aoi no se ha sentido últimamente bien. Ella, curiosa, se acercó para preguntarle cómo fue que se convirtió en Nue. El joven muchacho le dice que a sus 10 años accidentalmente rompió el sello de la casa Momochi y al entrar al lugar estuvo obligado a convertirse en su guardián. Este no le cuenta nada más y prefiere retirarse a descansar. En la mañana siguiente, Himori se vuelve a topar dentro de la casa con un espíritu maligno de un cerezo. La criatura le ofrece uno de sus frutos para que sane a su ser querido, sin tomar en cuenta que al recoger el producto, aquel Ayakashi la atacaría y pretendería quedarse con su alma. El joven guardián y el dúo de shinigamis derrotan en un instante al monstruo. Sin embargo, Aoi presentaría un ligero malestar por utilizar demasiado poder. La heroína se disculpa por actuar imprudentemente y para que su amigo se sienta mejor, intentó llevarlo a ver el cerezo del exterior de la casa. La barrera de la propiedad impidió que Aoi saliera, siendo de esa forma que ella se enteró que él no ha podido abandonar el sitio en los últimos 7 años, y lo peor era que su existencia se había borrado para todos aquellos que lo conocieron. El par de guardianes creen que la presencia de Himori altera a su maestro, por lo que le piden una vez más que se vaya. En esta ocasión, la adolescente obedeció, y al bajar de la montaña, no esperaba que un maestro de la preparatoria local se sentara a hablar con ella. El hombre escucha a la protagonista y consigue que reflexione en la decisión que tomaría. De esa manera, la adolescente sorprendió al joven guardián con su regreso, y le prometió que se quedaría a su lado hasta encontrar una manera de sacarlo. Pero ese uniforme... Hoy empiezo la prepa. Supongo que no puedo evitarlo eternamente. Es cierto. Luego de un tiempo, Himari asistiría a su primer día de clases en la preparatoria Chikomo Daichi, y vaya sorpresa, Nachi Takamura, el profesor que la aconsejó, era el tutor de su aula. Rápidamente, ella se hace amiga de Hana Izuka, Aikatori, Rui Madarame y Todashi Seno, los cuales, al enterarse que vivía en la casa Momochi, le pidieron que los lleve a comprobar las historias de fantasmas que se decían.
El grupo arribó a la propiedad y mientras charlaban, Aoi, Yukari e Issei se presentaron como las lindas hermanas de la heroína. Sus terribles disfraces no levantaron sospechas. No obstante, el joven guardián se llevaría a Himori a otra habitación para decirle que uno de sus amigos era un espíritu errante, por lo que ahora tenía la misión de descubrirlo y ordenarle que se vaya antes de que se convierta en un Ayakashi. La primera persona que despertó sospechas fue Hana, quien se levantó al baño e intentó atacar a la protagonista al acompañarla. La chica pierde el conocimiento por la intervención de Aoi. Sin embargo, este descarta que Hana sea la impostora. El resto del grupo, preocupados, desean ver a su amiga, y al ir a buscarla, Madarame y Seno confirmaron que no han visto en ningún momento a Tori. En ese momento, una cortina de fuego negro se levantó, siendo Kasha, un poderoso espíritu que odiaba hoy, el culpable de todo. Su técnica provoca que los dos estudiantes se desmayen. Además, incita a Tori a eliminar al joven guardián. El molesto fantasma errante poco a poco va destruyendo su alma, y al hallarse por convertirse en un demonio, la heroína corrió hacia ella para decirle que no se sienta sola porque las dos eran buenas amigas. Hana apacigua su ira y le agradece a Himori por ayudarla a cruzar al otro mundo. La calma volvió y el trío de estudiantes se despertó, concluyendo que la casa Momochi era normal. Comenzó, sin mi control, un pacto que se tenía que hacer. Dado a los últimos acontecimientos, la residencia de la protagonista se inundó con la presencia de un montón de yokais menores. Si bien Aoi, Yukari e Issei los ahuyentaban constantemente, aquellos seres no dejaban de aparecerse. Himari, cansada de la situación, se acercó a ellos y les pidió que incineraran las cosas que dejó Kasha, ya que generaban un ambiente pesado. Ahí, el trío se dio cuenta que no podían ver los sellos que atraían a los espíritus, y antes que pudieran hacer algo, una puerta se abrió, y de ella salió un enorme monstruo que trató de atacarlos. De inmediato, Aoi quiso detenerlo, pero por desgracia cayó en la trampa de Kasha, y quedó atrapada en unas cuerdas que robaban su fuerza. La desesperación invadió a Issei, quien decidió liberar todo su poder, y rogó al joven guardián que rompiera el pacto que ambos tenían. Este terminó accediendo, sin imaginarse que el cuerpo de su amigo no soportaría, y comenzara a incinerarse a sí mismo. En un flashback, Issei, considerado la oveja negra del clan Soyo, fue desterrado de su hogar, y mediante una maldición, se vio forzado a no utilizar completamente su fuerza. A este no le importó, y junto a un demonio perro, recorrió el mundo espiritual, hasta que un día su familiar quiso conocer a los humanos, y para complacerlo, los llevó al límite de ambos mundos. Sin embargo, Issei no contó que un monstruo los atacaría, y por tratar de salvar a su amigo, rompió su sello, y aunque eliminó al enemigo, la maldición iba consumiéndolo. En ese instante, apareció Aoi, el cual le dijo que su amigo había suplicado hacer un trato para protegerlo, y como pago, el demonio perro usó su alma. De ese modo, este aceptó convertirse en el Shinigami del joven guardián, y a la par perdió a su familiar, que a la final le deseó la felicidad. De regreso a la realidad, el cuerpo de Issei estaba por colapsar. Sin otra alternativa, Himari se abrió paso entre el fuego negro de Kasha, y entre tanto gritar, consiguió que Aoi reaccionara. Este controla su poder, y al liberarse, vuelve a realizar el pacto con Issei, para luego ordenarle acabar con el enorme monstruo que retenía a Yukari. La paz regresó a la casa Momochi, y aunque la protagonista era una simple humana, Aoi pensó que ella tenía algo que a él le faltaba. Oye, espera. Mantente alejada de mí, o acabarás maldita. Más tarde, la heroína pondría atención a Hayato Hidaka, un compañero de aula que era nada accesible debido que se rumoraba que la persona que se le acercaba terminaría enfermándose o desapareciendo. Ella, intrigada, fue donde el profesor Nachi para preguntar acerca del clan Tsukimono, el clan al que pertenecía Hidaka. El hombre le cuenta que aquella familia empleaba a los Ayakashi y que al igual que los Momochi, los mediadores, se comunicaban con los espíritus. Con la información obtenida, Himari cree que su compañero
podría saber algo de sus padres, por lo que al salir de la escuela fue a verla a su casa. Ella es expulsada de la propiedad por Hidaka. No obstante, a su salida se le presentaría un pequeño niño con una máscara de Zoro y le advertiría que no vuelva a acercarse. La protagonista regresa a su hogar y tras contarle a Aoi lo sucedido, este no puede evitar sentirse triste, porque Hidaka fue su amigo y ahora sufría por su desaparición. La adolescente decide ayudarlos, de modo que para ganarse la confianza de su compañero, tuvo que decirle que podía ver a los Ayakashi. Ahí Hidaka le cuenta a ella que hasta la generación de su abuelo contaban con la habilidad de mirar a los espíritus, y a pesar de que no tenía aquel poder, un día hizo un pacto con un yokai pidiéndole encontrar un trébol de 4 hojas para regalarle a su mejor amigo que lo había estado evitando. El espíritu aceptó, y cuando él obtuvo su amuleto, descubrió que su amigo desapareció, y lo peor fue que nadie lo recordaba. Desde ese entonces, este ha creído que intercambió a su amigo, y ha preferido aislarse para que a nadie más le pase lo mismo. Himari le promete a Hidaka que romperían su maldición, y bajo la instrucción de Aoi, ella una vez más fue a la casa de su compañero. Entonces, la heroína retiró el sello del santuario familiar, y varios espíritus de Zoro se le aparecieron. Esta les menciona que los herederos de los Tsukimono ya no los podían ver, y mejor los invita a que se instalen en la casa Momochi. Los espíritus aceptan el trato, sin imaginarse que el yokai que hizo el pacto con Hidaka se opondría e intentaría eliminar al adolescente. Los dos estudiantes corren rápidamente a la residencia Momochi, y en el instante que cruzaron, Nue había estado esperando al pequeño Zoro. Un tanto golpeado, el yokai se pone de pie, pero en esta ocasión, el poder de la casa pudo materializarlo para que Hidaka lo vea. El adolescente se disculpa con el espíritu por hacerlo sentir solo, y aunque no podía quedarse a su lado, le agradeció por cuidarlo estos años. Así, el pequeño yokai rompió el contrato, y para que Hidaka dejara de sufrir, Aoi hizo que lo olvidara por completo. Esa visión. ¿Pero por qué? Unos días más tarde, un grupo de yakashis menores acudieron donde Aoi para decirle que el manantial que usaban como bebedero estaba contaminado. Yukari comprueba que lo dicho era verdad y concluye que ha pasado algo con el señor Ryuji, ya que por ser un Mizuchi, una serpiente de agua, detectó una extraña perturbación. El grupo fue al sitio y, como era de esperarse, el agua del manantial se hallaba bastante sucio. Sobre todo, se preocuparon al no poder encontrar por ningún lado al señor Ryuji. Por sugerencia de Himari, ella se ofreció de sacrificio para llamar al dios del manantial. Aoi se pone en contra del peligroso plan. No obstante, se vio forzado en acceder, debido a que Yukari podría desaparecer, ya que su amigo era de la misma especie que el señor Ryuji. En la mañana siguiente, se llevó a cabo el ritual, pero por desgracia, el enorme dragón de agua sumergió a la protagonista dentro del manantial. Ahí, Yukari apareció y le pidió al joven guardián que lo libere, con el objetivo de rescatar a la chica. Aoi cumple con la solicitud, pero antes de que se vaya, le recalcó a Yukari que debe regresar a su lado. De esta forma, este se transformó en un dragón de agua y fue detrás de su antiguo maestro. Yukari pone a salvo a la heroína, y luego de que varios fragmentos de sus recuerdos se compartieran con ella, él le contó que hace muchos años fue un humano criado específicamente para asesinar al emperador. Si bien alguien se le adelantó con la misión, lo acusaron injustamente y como forma de castigarlo, le entregaron de sacrificio para el señor Ryuji. El dios dragón se apiadó de este, permitiéndole renacer como un Ayakashi de su misma especie. Pero un día, el dragón le ordenó que se fuera a la casa Momochi, y que además no podía volver. Desde ese entonces no ha hablado con el señor Ryuji, a pesar de que lo seguía considerando un buen amigo. Los dos se ponen manos a la obra, y juntos logran retirar el talismán que hacía que el dragón se descontrolara. El señor Ryuji regresa a su estado original, y justo como lo pensaban, el dragón se arrepentía de haber enviado lejos a Yukari, por lo que al sentirse solo, cayó fácilmente en una maldición y terminó consumido por la oscuridad.
Yukari se compromete con su viejo amigo a que lo visitaría cada vez que vaya a ese manantial. Él se despide y regresa con Himari a la superficie. Estás un poco extraña. No, eso no es verdad. Tienes la cara roja. Poco después, la protagonista descubriría que ha empezado a tener sentimientos de amor por Aoi. Hana, Madarame y Seno perciben de su nuevo comportamiento, y tras preguntarle en medio de las clases, ellos fueron castigados por el profesor Nachi. El grupo se vio obligado a ordenar el estudio de su tutor, y mientras limpiaban, Himari tomó un antiguo espejo de bronce con el que supuestamente se podía ver a la persona que más quería. Al parecer, el objeto no funcionó. Sin embargo, al llegar a casa, los padres de la heroína le dieron la bienvenida. Ella siente que algo no anda bien, y gracias a que Kaya apareció, se dio cuenta que esos no eran sus padres. La adolescente trata de huir, y al hallarse a punto de ser atrapada, aparecieron Aoi, Yukari e Issei a su rescate. Ella intenta decirle al joven guardián que Kaya era el culpable de que la casa estuviese extraña, y si bien pensó que estaba segura, no esperaba que Aoi le dijera que se quedara con él y con todos aquellos que los guardaba en su corazón. En ese momento, la protagonista descubrió que el espejo era el causante de que estuviera atrapada en ese mundo, y con toda su energía corrió lo más rápido posible hasta colocarse frente al espejo. Su fuerte voluntad le hizo despertar a la realidad, notando que seguía en el almacén de la escuela porque se había desmayado. Himari regresa a su hogar y al no poder ignorar sus sentimientos, le confesó a Aoi que estaba enamorada de él. Creo que yo no puedo verte de ese modo, Himari. Ella terminó siendo rechazada, por lo que para consolarla, Yukari, Issei y el resto de Ayakashi le prepararon un bullicioso desayuno. En tanto Aoi parecía que no le afectó lo sucedido, y aunque actuó normal frente al adolescente, en realidad tenía problemas al usar sus poderes. Para ayudarlo, se hizo presente la abuela felina, una enorme gata del clan Nekomata, y la cual ahuyentó a los espíritus menores de la casa Momochi. La anciana le menciona al joven guardián que era hora de buscar una esposa, para que así logre completar el ritual como Ayakashi, o si no la propiedad corría el riesgo de dejar de existir. Por otro lado, Seno le comentó a su grupo de amigos que en el parque Kagane se rumoraba que ha aparecido de nuevo el hombre de negro que secuestraba a niños. Pese a que solo era una historia de terror, el chico quería ir a investigar, a diferencia de Himari, que se puso a averiguar sobre los antecedentes de la familia Nanamori, los parientes de Aoi. Ella retornó a casa, pero con la llegada de la abuela felina, tuvo que obedecer a todas sus absurdas órdenes. Incluso le jugó una broma al mentirle que perdió uno de sus queridos broches. Con lo amable que es la protagonista, le juró a la anciana que encontraría el objeto, y aun cuando tendría que meterse en el estanque de la residencia, no paró y acompañada de Aoi, buscó la joya por toda la noche. El extraño padecimiento del joven guardián preocupó a todos, y como manera de apoyarlo, Himari preparó estofado sorpresa. El grupo de amigos se divirtió saboreando la comida, pero entonces la olla se derramó por accidente, y sin querer, Aoi se colocó sobre el adolescente. Aquel vergonzoso acto le devolvió al guardián su fuerza, y aunque al parecer nadie los notó, la abuela felina lo hizo. La anciana se siente más tranquila, por lo que decide marcharse, pero antes le dice a la protagonista que ha encontrado su accesorio, y se le obsequia a ella para que ilumine su camino cuando se encuentre perdida. Aoi, ¿de casualidad tienes miedo de que pase algo que no puedas controlar? Unos días más tarde, la heroína y sus amigos fueron a investigar el misterio del parque Kagane, y si bien Seno quiso asustarlos, él no lo consiguió. Cada quien se retiró a su hogar. No obstante, el estudiante había seguido a Himari a la residencia Momochi. Ella cree que su amigo nuevamente quería engañarla, pero en esta ocasión, él atacó sin titubear. Justo a tiempo, Aoi, Yukari e Issei la salvaron, y por pedido de la chica, evitaron lastimar a Seno. Ahí, ellos notaron que la capa que usaba el estudiante era responsable de su raro comportamiento, por lo que al hacer trizas la prenda, este regresó a la normalidad.
Sin embargo, no contaban que un montón de plumas negras se dispersarían en la propiedad. Aquel evento puso en alerta al joven guardián, el cual por primera vez sintió que ser el señor Nue era una carga pesada. La protagonista intenta consolarlo y al hallarse los dos por darse un beso, una pluma negra los interrumpió. En ese momento, una voz guió al grupo a la entrada de la casa, y como lo había planeado, aquel que quería que hoy lo recordara consiguió su cometido. De esa forma, la puerta se abrió, y vaya sorpresa, el profesor Nochi había estado detrás del incidente. El hombre quería que Nue se convierta en su Shinigami, y en contra de su voluntad, inmovilizó a Yukari e Issei cuando presenció que Aoi no podía transformarse. Takamura, ¿por qué insistes en seguir inventando ese tipo de cosas? ¡No las invento! ¡En serio hay una cosa negra ahí! El profesor les cuenta a ellos que él envió al joven guardián a la casa Momochi, debido a que al conocerlo, reconoció que el pequeño Aoi era el candidato perfecto para que la propiedad lo reconociera como el señor demonio. Y con la excusa de que nadie creería que éste veía a los espíritus, el hombre consiguió aislar al niño hasta el punto que huyera hacia su actual residencia. Pero el profesor Nachi no contó que el joven guardián lo olvidaría, haciéndolo esperar durante 7 años, hasta que un día tuvo la idea de utilizar a Himari para hacer que el corazón del muchacho tambaleara y así poder entrar al sitio. El hombre no espera más y captura a Aoi junto a sus 2 shinigamis, desapareciendo en un instante de la vista de la protagonista. La heroína busca desesperadamente la manera de ayudar a sus amigos, y con la información que le brindó Kasha, ella utilizó la lámpara de cerezo que le obsequió la abuela felina para cruzar al mundo espiritual. Tras caminar unos minutos, la chica se topó con una puerta. No obstante, su guardián le permitiría pasar a cambio de que le entregue su alma. Himari estuvo por ceder, pero entonces el fruto de la linterna voló dentro de la boca del demonio, quien al comerlo la aceptó como la ofrenda. De ese modo, la protagonista entró en el almacén de los recuerdos, y si bien solicitó el cajón de Aoi, el sitio la tentó mostrándole el compartimiento de ella misma para que así pueda saber cómo eran sus padres. Luego de pensar un rato, la adolescente decidió tomar la caja del joven guardián, ya que por mucho que amaba a sus padres, priorizó salvar a aquel que aún estaba vivo. Yo soy Aoi. Yo te hablaré de mi pasado. La caja se abrió y de su interior salió un pequeño Aoi, el cual empezó a hablarle de su pasado. Este revela que desde que era un niño podía ver a los espíritus, y a pesar de que nadie le creía, su enferma madre lo hacía. Por ese entonces la mujer falleció, por lo que al verlo siempre jugar solo, su padre decidió conseguir una nueva esposa. La relación con su madrastra fue realmente mala, ya que ella pensaba que el joven guardián inventaba las historias de fantasmas porque lo odiaba. La convivencia empeoraría aún más al quedar la mujer embarazada, y bajo el temor de que los Ayakashi intentaran lastimar a su hermano, este huyó de su hogar con dirección al sitio que el profesor Nachi le indicó. Himari trata de reconfortar al pequeño Aoi, sin embargo, él actuaría y agresivamente trataría de que ella se quede a su lado. La protagonista corrió con todas sus fuerzas y antes de que el espíritu la atrapara, se presentó Tori, quien tomó su mano y le indicó el camino que deseaba. De este modo, ella pudo encontrar a sus amigos, y aunque le insistió al profesor Nachi que los liberara, este se negó, porque deseaba apoderarse de Nue para limpiar el mundo humano de los temibles Ayakashi que le hicieron parecer un loco. Para proteger a Himari, el joven guardián se liberó, y por instinto logró finalmente transformarse en Nue, y ordenó a Yukari e Issei utilizar todo su poder para eliminar al enemigo. Aquel contratiempo molestó al hombre, por lo que al no tener otra salida, se hechizó a sí mismo, sin considerar que su cuerpo no soportaría, llevándolo a convertirse poco a poco en un demonio. Por el bien de la casa, Aoi iba a purificar al profesor, pero Himori estaba en contra, y tras pensarlo, usó su poder para expulsar al Oni del interior del hombre. El peligro cesó de momento, y sin percatarse, el herido profesor Nachi desapareció de su vista. ひまり、僕は君に伝えなきゃいけないことがあるんだ。
Unos días más tarde, se estaba preparando una pequeña fiesta para celebrar en la casa Momochi, y como era de esperarse, la relación entre la heroína y Aoi se había estrechado, de tal manera que al quedarse solos, el joven guardián le reveló que hace algún tiempo leyó el diario de su madre. Este le menciona que su progenitora nació sin poder espiritual. Pese a eso, aún tenía el deber de proteger la propiedad, y cuando conoció al hombre indicado, terminó compartiéndole su secreto. Su padre la aceptó, y juntos formaron una hermosa familia. No obstante, al paso de los años, el mal fue consumiéndolos, y fallecieron a excepción de su pequeña hija. Aoi se disculpa por haberse quedado con los últimos recuerdos de sus padres, y si bien el diario no podía ser devuelto porque se destruyó al instante, la heroína le agradeció por conectarla a ellos. La celebración se dio inicio con un increíble banquete, para luego encender unos bonitos fuegos artificiales que iluminaron el oscuro cielo. Himari junto a Aoi se treparon en uno de los dragones artificiales, y sentados, el muchacho por fin se atrevió a decirle a la heroína sus verdaderos sentimientos. Un ansiado beso selló su amor, y en adelante ellos esperaban nunca separarse. こういうのを運命というのかもしれませんね。ああやっていつか葵を外の世界に連れ出すのはあの子なのかもしれませんね。 Así termina el anime, pero antes no se olviden de suscribirse y denle like al video. Nos vemos, bye.